Hola, vamos a hablar de criollismo. El criollismo era un instrumento de defensa ante lo extranjero. Sí, este tenía como fin rescatar el habla de un pueblo, actitudes, hábitos sociales, lo que era ser un venezolano. Este inicia en Latinoamérica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los escritores demuestran una posición nacionalista en el arte y una conciencia literaria madura. Centran su interés en nuestro continente, en Latinoamérica o como le quieran decir, Suramérica. Se basa en temas propios, ¿sí? Y característicos de un país, relacionados particularmente con aspectos de la vida diaria, lo cotidiano, los ambientes rurales. También usan contenidos nacionales. Estos denominan el manejo del habla y conocen a fondo los regionalismos, de vocabularios sintácticos, que usan sin prejuicios en sus obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que los autores del criollismo usaban el habla coloquial, como se hablaba en cierto lugar. Un pequeño ejemplo de esto está en el Bojón, que no hablan de manera poética, ¿sí? No utilizan un lenguaje muy estético, pero tampoco es vulgar. No me menosprecien, no me malentiendan. Ahora bien, surge el cuento venezolano como un género estéticamente importante. Esto ocurre en 1890 y 1910, periodo en el que cabe destacar también fue un momento cumbre para el modernismo. Momento histórico que permite integrar en la literatura venezolana el costumbrismo, el nativismo, el criollismo, el regionalismo. El modernismo es un movimiento estético que para algunos estaba divorciado del criollismo, aunque yo no lo creo, me parece que ambos completaban el otro, se completaban el uno al otro. Pocos dudan que el cuento venezolano haya nacido entre la década del siglo XIX y el periodo del siglo XX, o por lo menos en ello coinciden la mayoría de los investigadores. El cuento venezolano se comienza a distanciar de lo que era la realidad. Ya no eran aspectos muy reales. Claro, tampoco llegaban a ser tan fantasiosos. Asimismo, durante dicha época existía una polémica en la literatura, ya que una inspirada a lo nacional, a lo propio, a lo de un país, ¿sí? Lo criollo. Mientras que otra tenía una mirada al universo, a lo que no podíamos ver, hasta donde el ojo no logra ver. A eso lo denominaban cosmopolita. Respecto al cuento venezolano, podemos hablar de dos importantes revistas de aquella época. Una es Cosmópolis, ¿sí? Que fue en 1894 y 1895. Y otra fue El Cojo Ilustrado, que fue en 1892 y 1915. Además, la realidad del cuento venezolano no podemos atribuirlo a un solo autor o a un grupo en particular. Sí, debería verse como parte del proceso de la prosa narrativa de ficción. Entre los escritores más renombrados podemos nombrar a Manuel Díaz Rodríguez, Rufino Blanco, Pedro Emilio Cole y Luis Manuel Urbaneja, que de él hablaremos en un momento. Su propuesta temática tenía como eje central lo nacional. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la vida de Luis Manuel Urbaneja. Considerado como el padre del criollismo venezolano, nace en Caracas el 25 de febrero de 1873, de padre venezolano y madre alemana. Fue un escritor y periodista, también considerado como el iniciador del cuento moderno venezolano. Fundó la revista Cosmópolis, que anteriormente la dije.
Dio a conocer diversos artículos, tanto modernistas como criollistas, aunque la mayor parte de su vida o de su trayectoria literaria la dio a introducir en el país la literatura criolla, con profundas raíces realistas. Realizó tanto relatos breves como novelas. Por nombrar algunas de sus obras más importantes están Obejón, cuya primera edición data de 1914, La casa de las cuatro pepas, y cabe añadir también que realizó ensayos como El guancho y el llanero, a lo que él mismo denominó novelín. Finalmente fallece el 5 de septiembre de 1937 en Caracas, Venezuela. Vamos a hablar del cuento Obejón. Este data de 1914. Su escritor, Luis Manuel Urbaneja. Este cuento se encuentra en el libro Las hazañas de Chango Carpio y Siete cueros y más cuentos. El habla de este cuento es una habla regional o local, sí, donde no se encuentra un lenguaje poético y muestra de manera fiel lo que es el habla del ser venezolano, más de la gente del campo. Muestra lo que en aquella época era ser venezolano. Un pequeño ejemplo de ello es cuando el mendigo saca una torta de casabe para comerla. Casabe es una comida que se encuentra en Venezuela, que es hecha a base de yuca. Es narrado en tercera persona. Tenemos una historia que se desarrolla de manera progresiva, ¿sí? Es una historia continua, no tiene saltos en el tiempo. La historia también se desarrolla en Suata, que pertenece al estado Aragua. Es de la corriente literaria como el regionalismo y del movimiento literario el criollismo. Los personajes que se encuentran en dicha historia son personajes que existen en cualquier parte del país. Son muy comunes. Tratamos diversos temas. Por ejemplo, la persecución de Obejón como el bandido de la historia, el sufrimiento del mendigo y cómo sus vidas se entrelazan cuando el mendigo cae al río y Obejón lo rescata, por decir algunos. Aunque para mí, como tema central, diría que es a partir de la frase hoy por ti, mañana por mí. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que el tema del libro o el tema principal del cuento giran en torno a esta frase, ya que el mendigo al final prefiere salvarle la vida a un bandido que lo salvó una vez que entregarlo a la justicia. Solo por eso, porque lo salvó una vez. Entonces es como decir, una mano lava la otra. ¿Por qué digo esto? Porque son como dichos, ¿sí? Y en Venezuela usamos muchos dichos para referirnos a muchas cosas. El tema de los personajes. Contamos con personajes principales y personajes secundarios. Como personajes principales tenemos a Obejón y al mendigo. Cabe resaltar que los personajes pueden ser tanto buenos como malos en algún momento de la historia. Ahora bien, los personajes secundarios con los que contamos son el farolero, el pulpero, el mocetón y el negro pringoso, que aparecen una sola vez en la historia, pero igual aparecen. A Obejón lo describen como un hombre alto, de ojos grandes como monedas, ¿sí? Utilizan ciertas metáforas para describir a los personajes, bueno, a los dos principales. El mendigo lo describen como una persona sucia, harapienta, maloliente, bueno. También puedo decir que Obejón tiene una dicotomía entre héroe y villano, ¿sí? Villano porque es un bandido, roba, mata gente, etc. Y héroe, ya que lo describen de cierta manera como un cierto de Robin Hood criollo. ¿Por qué? ¿Por qué un bandido
va a querer ayudar o va a tomarse el tiempo y la molestia para ayudar a un mendigo. Por otra parte, también tenemos al mendigo, que no es una persona buena ni mala, pero a medida que desarrollan la historia o a medida que uno va leyendo, se da cuenta que el mendigo al final se vuelve, ¿cómo decirlo? No se vuelve malo, pero sí tiene una lucha mental, ¿sí? Una lucha mental. ¿Por qué? Porque él prefiere salvar la vida del bandido que lo ayudó a pedir la recompensa, dado que la recompensa lo iba a ayudar a poder ir al médico, al que el médico lo curara. Pero este decide ayudar al bandido. También hay una cosa que en lo personal me parece que pues no estuvo bien y yo lo tomaría como algo de villano, que es que él asesine a una pobre potranca que no tiene la culpa de nada. Pero bueno, así se desarrolla la historia, es un poco cruel, pero bueno, más que todo de eso se trata el realismo crítico. Es una dicotomía estilística que usa Luis Manuel Urbaneja en sus historias. ¿Sí? Aparte de ser un narrador de oficio, quiso hacer de la literatura con sentido de arte. Ahora bien, quiero añadir que el ambiente donde se desarrolla o el contexto donde se desarrolla la historia es un ambiente netamente campesino, algo rural, algo muy común de esa época. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del cuento. ¿Sí? Todo gira en torno a un bandido que roba, que asesina, que es el temor de la zona. ¿Sí? Y todos le temen a Ovejón. Al principio de la historia hablan de Ovejón, ¿sí? Luego tocan al mendigo, se toca el tema del mendigo, de su sufrimiento, de que está herido, de que todo el mundo los menosprecia. Bueno, luego hay un sujeto que salva a mendigo que cae al río y está a punto de morir. Este sujeto no sabíamos quién era hasta cierto punto, cuando el mendigo llega a tomarse unos tragos y le dicen que Ovejón estaba por la zona y lo describen, y con la descripción física que le dan, él capta y llega a la conclusión de que la persona que lo salvó era Ovejón. Dicho bandido lo salvó. Bien, sigue desarrollándose la historia. Ovejón roba a un general, le roba las botas, le roba la yegua, se corre la voz, las personas del lugar empiezan a organizarse para capturarlo, ya sea vivo o muerto, y dan una recompensa. ¿Sí? Es bastante, es una cantidad grande, porque llega un momento en el que el mendigo piensa, el dinero me va a ayudar, con eso voy a poder ir al médico, me voy a salvar. Pero ahí es donde entra la lucha mental del mendigo, de lo entrego, no lo entrego, lo entrego, no lo entrego. Total, decide no entregarlo. Ovejón huye en la yegua, sueltan una potranca. El mendigo sale del sitio y decide asesinar a la pobre potranca para salvar al bandido. No queda muy claro al final, pero personalmente yo creo que el mendigo hace pasar la yegua, Ovejón, y la potranca muertos porque caen a un barranco, según lo único que cae al barranco es la potranca, y él termina quedándose con la recompensa, diciendo que Ovejón había muerto. Es lo que yo pienso, no sé. Gracias por ver el video, suscríbanse.